mejora en dólar norteamericano va también a contribuir con una mejora. Precio de petróleo está llegando precio psicológico y sabemos la íntima relación entre los dos por el petróleo. Sabemos que está llegando a la zona de reversión, pero eso todavía puede tomar un poco, no de tanto de tiempo, sino de paciencia aquí, porque no se va a dar probablemente el día de hoy, de que veamos eso. Aunque yo siempre le digo al mercado, dale, sorpréndeme. Y me sorprende el mercado. Así que no vamos a descartar la posibilidad, pero yo esperaría un poco más para la próxima semana. ¿Y qué días específicamente? Vean, próxima semana tenemos grandes anuncios. Cierre de año, cierre de los anuncios. Vean lo que nos espera ya el día lunes. Ahí vemos ahí un par de anuncios que nada que... Pero cuando ya estamos en 13, miren, ya empiezan los anuncios más para el dólar norteamericano, anuncios de tasas, anuncios de inventario, nóminas agrícolas, pero quiero llevarlos, miren, al día 14 para el dólar norteamericano al día 15, que el día 15 son los fuegos pirotécnicos. Aquí casi que no hay amarillitos, todo viene en rojo. En rojo significa que el impacto al mercado es alto. Entonces, estamos esperando estos días de anuncios, pero si ustedes lo ven, ya desde el día eh, martes, digamos que el mercado viene preparándose, miren, ya viene preparándose para llegar a ese día 15 y luego, bueno, al final estamos cerrando la semana todavía con anuncios, a diferencia de esta semana. Dicho eso, vámonos estaba en el euro dólar por aquí, vámonos al NZD-CAT. A ver, NZD-CAT. Entonces, nuestras posiciones se mantienen, miren, recuerdan que habíamos hablado del NZD-CAT y la zona a la que podía llegar. Llegó a la zona, entró a la zona, dijimos sí, pero pensamos que esto puede subir de la zona todavía un poco más porque aquí está la toma de liquidez. Ahí está los order block de una semana donde estaríamos todavía pensando que pueda llegar a tomar esa liquidez. La pregunta al millón, ¿cuánto podría ser eso? Fácilmente estamos hablando de unos 2 pisos de esos 50 pips que estaría en borde. ¿Cuál es el peor escenario? Que llegue a los 100 pips y que rompa la estructura bajista. O sea, en cuyo caso, no es que no vaya a cumplir, puede tener un mechazo de unos 20 pips más para luego hacer su respectiva reversión, que es lo que todo el mundo está esperando. Pero si ven, nosotros desde hace varias semanas que no lo creíamos quizá en ese momento porque esta es la mirada técnica y en la mirada técnica lo que vemos son esos puntos a los que llega el mercado o se proyecta que va a llegar y esperábamos ya ese retroceso que iba a llegar a esa zona profunda. No lo mirábamos cómo podía llegar quizás en su momento, pero ya nos dijo, aquí estoy y llegó a la zona. Cuando ya lo vemos en diario, ahí está nuevamente la zona, miren, para que vayamos a más detalle, ahí está. La zona que hemos dejado marcada, donde ya llegó a la toma de liquidez acá. Todavía hay algunos acá pequeños. Y si somos más precisos, podríamos pensar que sí, podría todavía tener un movimiento ahí antes de que haga reversión. Ayer creo que de pronto me decían algunos, y estos aquí están los 100 pips de lo que hemos estado hablando. Algunos me decían ayer cuando vieron de pronto esta vela, la vela de ayer, que entró a la baja, me dijeron, ya está haciendo la reversión. Y yo les dije, ojo, mucho cuidado, muchachos. No se desesperen, no se aceleren pensando de que me voy a meter ahí con una manual y me voy a ir con todo a la baja, porque ahorita ya esperemos la ruptura de la estructura del mercado y esperemos esas famosas velas de comprobación. Entonces, si no han leído velas de comprobación, los invito a que se vayan a la academia y ahí van a ver un poco sobre el tema de esas velas de comprobación. Cuando ya nos vamos a 4 horas, entonces en 4 horas mantienen los fibos alcistas. Pero miran, pero oye, pero no es que esta vaina es bajita. Sí, muchachos, vean, me voy a una semana rápido. Y lo que estamos viendo es esto, este retroceso brutal que ha tenido, que ha sido poderoso, que ha llegado a la zona que ya habíamos definido. Eso es lo que estamos viendo, el retroceso para un siguiente impulso. O sea, en otras palabras, y para verlo en el macro del tiempo, esto es
tuvo su bajada, primer retroceso, superó la B, retroceso profundo para hacer ahora esta vaina. Hacia allá es donde vamos. Entonces, entendiendo esa parte, es que nosotros decimos, bueno, la última parte que estamos viendo es esta parte alcista. Ya vimos hasta este último FIBO, ya hizo su primer retroceso, que es lo siguiente que hace la mayoría de los FIBOs. Recordemos nada más que los movimientos que hacen estos FIBOs, y este es el que tuvo este impulso, hace un primer retroceso, supera la B, o sea, supera la B, ya dijimos aquí, ¿verdad? O sea, va a subir un poco más antes de buscar un retroceso profundo. Y aquí vemos la zona en el segundo FIBO, que es la zona que ya tenemos donde puede venir luego el mercado para nuevamente tomar un impulso y otro retroceso, porque ahí va a continuar a la baja y para eso tiene que romper esos FIBOs alcistas. Y aquí me voy a ir de un solo a los 15 minutos, porque ya a los 15 minutos, si hay algún movimiento ya en el cambio de la tendencia, nosotros deberíamos de empezar a verlo ya acá. Vean, estas son de las cosas que pasan a veces, que aquí habíamos definido la zona, habíamos quedado ahí la zona, y cuando a veces uno deja una orden pendiente ahí, ¿qué es lo que sucede? El mercado a veces llega muy cerquita, pero no te abre la orden pendiente, y simple y sencillamente se va. Tranquilos, ese trade no era para mí. Entonces, esas son de las decisiones que uno debe tomar y debe enfrentarlas fríamente. Ahora, todavía en 15 minutos, si ustedes ven, no tengo una formación a la baja. Porque a pesar de que hay múltiples zigzags donde yo puedo decir, oye, pero mira aquí yo, esto debió, sí, hubo, pero ¿qué pasó? En el retroceso superó la A. Entonces rompió la estructura bajista que estaba formando. Y esas son las cosas que siempre tenemos que estar revisando. Cuando rompe la estructura alcista o bajista para ir ya detectando un cambio en la tendencia. Por el momento lo veo, se mantiene en la misma tendencia, en la tendencia esa mayor bajista, a pesar de que ya tenemos un FIBO, estos FIBOs al alza, que lo que están haciendo es empezando ya a buscar cómo acumular para luego hacer esa respectiva bajada. Suena a veces como un poquito contradictorio, ¿verdad? O sea, pero si estamos viendo que los FIBOs van al alza, ¿cómo decir que ya va a hacer la baja? Sí, porque estamos en un retroceso más grande. Por eso ya analizarlo en 15 minutos solo para ver el movimiento en corto, pero ya esto se analiza en diario y en una semana por el tamaño del movimiento que ha tenido. Ahora, la siguiente pregunta, ¿y cuánto es lo que va a bajar? ¿Cuándo va a hacerlo? Vean, regularmente cuando tenemos impulsos de este tipo, vean, este impulso recorrió ya 1079 pips y lo hizo en 9 semanas, o sea, 2 meses y algo. ¿Qué sucede? Aquí la corrección o el retroceso 40-50% va a significar que de acá nosotros tengamos más o menos una bajada de unos 500 pips, 400 a 500 pips, pero que no la va a hacer tan rápido como nosotros quisiéramos. Una de las relaciones simétricas que se saca es la cantidad de semanas, pero no siempre es que sea de esa forma. Como yo siempre digo, el mercado nos sorprende. Puede ser que de pronto veamos que viene un anuncio y el mercado baja de forma rápida y abrupta. Recuerden, esto es temporalidad de una semana. Si yo lo veo en un día, pues nada más es verlo en el detalle para entender que desde este punto hasta acá, esto ha tomado 45 días. 45 días es lo que lleva en ese tamaño de impulso. Entonces, por ahí sacamos la relación de la cantidad de días que podría ser, pero que al final es un estimado, es una proyección, tomando en cuenta el histórico. Bueno, no hay mucho más que hablar sobre el NZ de CAD. Vámonos al CAD Chef. El CAD Chef nos da una historia muy similar. ¿Por qué decimos muy similar? Porque vean, de igual forma, nosotros hicimos nuestra respectiva tarea haciendo la predicción de la zona a la cual estimábamos podía llegar inicialmente, porque vemos estos order block abierto por este lado, la liquidez que tenemos y todavía aquí tenemos liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Y ayer me preguntaba alguien por la tarde-noche, aquí sería ya un buen punto. Sí, es un buen punto para reversión. Todavía me queda la variable de que todavía tengo acá más liquidez, que es la zona anterior. Y eso podría provocar que baje un poco más. La primera vez que yo conté y dije, miren, esto puede bajar 3 pisos, 4 pisos, pues lo mirábamos todo difícil.
pero técnicamente es lo que nos está diciendo el mercado, las zonas a las que puede bajar. Entonces, si nosotros lo vemos todavía eh, en macro, este es un movimiento chiquitito. Miren, miren dónde anda. ¿Dónde anda este caballero? Anda un FIBO desde el 2010, hizo su retroceso, pero se quedó aquí en esta zona retesteando. Y este es el mínimo que ha hecho, que este mínimo lo hizo en el 2020. Entonces, ¿que puede llegar otra vez a ese mínimo? Sí, esperamos que no suceda en este momento, ¿verdad? Pero sí. Pero también por aquí alguien me compartió, creo que un poco la línea del take profit y eso. Sabemos que en este movimiento, con la reversión, no solo va a llegar al take profit, sino que va a llegar al punto de entrada y todavía puede subir un poco más. Va a tomar un poco de tiempo, sí, al respecto. Como vemos, para este par, esto ha tomado, digamos, estos impulsos hacia la baja 544 pips y han sido 6 semanas. Entonces, por ahí estimamos también el tiempo, que pues, no van a ser las 6 semanas, ¿verdad? Evidentemente, pero sí va a ser un tiempo razonable. Y acá, vean, de las zonas que ya habíamos definido en un día y de los soportes que habíamos dejado marcado, llegó y rompió el primero, ya ahora se cambió el nivel de soporte porque lo habíamos dejado acá y lo hizo con un mechazo. Interesante que en este par siempre estamos viendo que el movimiento por el volumen, ¿verdad? A veces es como que un poco lentito. No sé, todo el mundo siente, no, es que esa vaina se va moviendo suavecito, va como la canción, despacito. Se mantiene en su movimiento a la baja, se mantiene, y aquí lo vemos en 4 horas, sus fibos bajistas se mantienen bajista, pero una vez más, si nosotros lo vemos aquí, estamos enfrentando retrocesos profundos que ya se fueron a las temporalidades de una semana. Cuando ya lo queremos ver en corto, miren, en corto, ¿qué hizo aquí ya? ¿Qué hizo? Y eso pues no le voy a decir me alegra, ¿verdad? Pero vemos que ya hizo el movimiento de tener el impulso de los tres, hacer un pequeño retroceso, superar la B, y esta B que está superando, podríamos esperar todavía que baje un poquito más antes de que haga el retroceso profundo, antes de que se vaya al alza ahí. Entonces, ¿por qué decimos que supera todavía la B por algunos pips? Porque ahí es donde vamos a ver que después de superar la B, podría ser por unos 40 pips más, 40, 50 pips más, que lo que serían como los pisos, es donde veríamos un retroceso a la zona profunda. Entonces, eso es lo que estaríamos enfrentando ahí. Veamos en 15 minutos, que en 15 minutos sí tenemos alguna muestra de cómo está viniendo el mercado. Eh, lo vemos todavía a la baja. Eh, ya anteriormente teníamos un FIBO al alza, que era este. Pero, ¿qué sucedió? Y lo vamos a marcar acá. Él tuvo su impulso, tuvo un retroceso profundo, bonito. Bueno, va en viaje a la extensión, pero ¿qué pasó? Hizo un nuevo retroceso y aquí superó la A, se rompió el FIBO alcista y se volvió a la baja nuevamente. Entonces, ahí se mantiene que todo esto es un retroceso, somos conscientes de esta parte. Entonces, ahí tenemos una mirada rápida de el CAT-CHEF y el NZ de CAT, y para aquellos que quieren darle una revisada, bueno, no sé si alguien quiera ver algo del euro. El euro es el clásico, ¿verdad? Es el clásico. Maricela nos dice, sí, por supuesto. Siempre el euro hay que irle a dar una mirada. Y el euro, vean en qué posición anda. Miren, él está también en un retroceso. No les suena conocido esto, no les suena conocido esta gráfica. Ojo, estoy en otro par. No les suena parecido al del NZ de CAT. Es una gráfica muy parecida al del NZ de CAT. Ahí, pues, hoy no me voy a tener a hablar de los pares correlacionados, pero entonces ustedes creo que vamos aprendiendo que si de pronto yo tengo una operación con un par y tengo un par correlacionado positivo, también me meto en el otro, estoy duplicando mi riesgo. Entonces, hay que revisar siempre esa parte. Aquí él ya hizo un mechazo que llegó al 86, que ahorita no lo podemos ver muy bien, pero sí ya hizo un mechazo. Y si nosotros vemos, el punto más alto fue el 105942. Cuando nosotros lo extendemos aquí,
Este está en el 106,111. O sea, él ya llegó aquí a rozar el 86 del retroceso de Fibonacci. Entonces, dicho eso, nosotros lo podemos ver ahora en un día. Y vemos que esto que nosotros estamos viendo, que es parte de la formación de todo el FIBO, con su respectivo retroceso, también ahora forma un patrón armónico. Un armónico que es un Garlic, que está al 82%, y que estamos esperando que haga su respectivo retroceso hasta el 38. Aquí lo tenemos marcado con su línea azul, el 38, 50 y 61. Entonces, todavía pensamos puede acumular un poco más, sí, y aquí está la zona donde hemos dejado marcado ya esa zona un poco más profunda antes de empezar a la baja, empezar a bajar. Que luego cuando baje va a llegar a la paridad y va a bajar menos, sí, de eso también va a suceder. Eso también nos va a suceder en algún momento. Vamos a ver, cuando ya nosotros lo vemos en 4 horas, ahí tenemos ya los dos fibos. Aquí estaremos esperando todavía que supere la B antes de empezar a caer. Eso significa que todavía podría continuar subiendo un poco más. Y por último, aquí en una hora, vamos a hacerlo más chiquito por acá. Miren cuántos fibos tenemos aquí que están. O sea, aquí hay que tener nada más paciencia porque cuando esto baje, esto va a venir con varias posiciones que va a ir superando. Y bueno, son las 7 de la mañana. Rubén, una única participación por ahí. Tienes el micrófono apagado. Buenos días. Sí, buenos días, Osma. Muchísimas gracias por atender mi pregunta. Es que estamos un poco inquietantes con el Captif, como bien sabes, y el análisis que ha hecho ha sido muy bueno y se está cumpliendo todo lo que estás diciendo, aunque no nos guste oírlo. Solamente quería hacerle la pregunta de el Captif en esta semana, en la noticia que hay ahora a las 2:30 y entre la semana que viene, ¿creemos que bajará a los 50 pips esos o ya veremos la reversión la semana que viene? Lo que esperamos es la reversión, la reversión. Mientras tanto, él va a continuar en ese movimiento que es bastante lento de pronto. Hoy hay un anuncio para el dólar norteamericano y ese anuncio del dólar norteamericano esperamos que beneficie. Siempre hemos hablado de esa íntima relación del dólar norteamericano con el dólar canadiense. Entonces esperamos que lo beneficie. Podríamos ver un pequeño retroceso de pronto, pero yo les digo, muchachos, con toda la confianza del mundo, no esperaría la reversión que nos lleve al take profit, por lo menos el día de hoy. No, no es para Próximo. el take profit, sino es ya un poco también por los niveles de margen, ¿no? Yo tengo un 1000% de nivel de margen, pero ya no Ujú. sé yo si los 50 pips de retroceso eso aumenta una cuenta o no. Ok, esa es la pregunta del millón. Si el movimiento que podríamos proyectar o esperar de esos 50 pips, en realidad mi cuenta va a aguantar, esa es la pregunta. Claro, Entonces eso es. aquí yo les digo, todos tienen los Exceles donde hemos montado, donde van montando sus operaciones para darle seguimiento y toda la cosa, ¿verdad? Entonces Sí. ahí también yo puedo hacer una simulación de, ok, veamos si llego a los 30 pisos, ¿qué pasa? ¿Cuánto es los pips? ¿Cuánto es mi liquidez? ¿Cuánto es mi cuenta? Porque eso me va a permitir que aplicar planes de contingencia que ya debería venir aplicando, ¿verdad? Pero tomar decisiones. Sí. Por ejemplo, ya aquí, a este nivel, si ya estoy en los veintitantos pisos, yo digo, ok, bueno, tengo que empezar a cerrar posiciones profundas. Las posiciones que me están generando más pérdida, que son las primeras allá abajo, esas son las que tengo que empezar. O hago cierre parcial o hago cierre total, asumiendo ya esa parte en pérdida, para que al momento de la reversión yo pueda ahí montarme y venir en la reversión y quizás no generar ganancia, Osman, pero por lo menos salir tabla. Sí. una pregunta sobre esto. Es que yo, bueno, yo vengo haciendo planes de contingencia ya desde una semana para acá. Ujú. Y bueno, si ahora cierro otro piso más, que es el que debería de cerrarlo, el tema ya del lotaje con el capital que tengo dentro, ya estaría sobreloteado. Entonces, me echo un poco para atrás cerrar un piso más por eso mismo. Es que, ¿qué es lo que sucede? Lo que estás ahorita es, llamémoslo así, perdiendo una batalla, pero no la guerra, Sí, para que en exacto. el momento en el que se dé la reversión tengas el capital para que puedas entrar.
para que puedas venir y montarte en la ola. Eso es lo que a veces describo como vengo y surfeo la ola. Ahorita viene, ok. Entonces, porque lo peor que puede pasar es que no tengas el capital para que en el momento de la reversión puedas aprovecharlo y puedas compensar un poco la pérdida que esos pisos que de allá abajo ya te está generando. Entonces, ahí esa sería mi recomendación. Pero una vez más, hay que revisar el tema ese de los 40, 50 pips que consideramos poder bajar todavía. Y como siempre decimos, esto es prepararnos para lo peor, esperando siempre lo mejor. Sí, porque si baja al 65 ese del 2020, madre mía, ahí ya sí que nos iríamos todos. Sí, si eso se da, ahí probablemente se complica un poco más las cosas y ya sí haya que tomar otras medidas. Y bueno, muchachos, el Perfecto. Mixel está Gracias. empezando con gusto, con gusto. Efraín, rápidamente, cuéntanos, Efraín. Osman, una pregunta, ¿qué tan probable es que baje a recoger la liquidez que hay abajo? Porque siempre, pues digamos, sería el histórico más bajo que tiene por ahí cerca, ¿no? Ujú, ese es el punto más bajo al que ha llegado el mercado y están esas Exactamente. mechas, están esos order block. Es un riesgo que está latente, porque yo decía, aquí tenemos todavía, y esa es la variable que me queda afuera. ¿Cuándo se determina si rompe ese FIBO alcista? Si lo rompe, sabemos que entonces viene a recoger liquidez y que podríamos enfrentar ahí otra cantidad de pips a la baja. Entonces, Entonces, sería importante estar pendiente de la ruptura de ese FIBO alcista como tal. eso es correcto. Eso es muy correcto, darle ese seguimiento y ese FIBO está en una semana. Entonces, Ok. hay que darle seguimiento. ¿Lo podemos hacer con el movimiento en corto? Sí, pero ese de semana, por eso que me gusta mucho revisarlo en semana y en diario. Marisol, no sé, ¿querías compartirnos algo? ¿Querías comentar algo? Mira, tu Sí, mano solo levantada. una cosita y es que cuando comentamos que qué tan probable es de que llegue a un punto tan extremo, recordemos lo que pasó con el eurodólar. El eurodólar decía que que no iba a romper la paridad, que no iba a romper la paridad. Y mira, con el tiempo, a pesar de todo ese bajazo que hubo, alcanzó a llegar a los 0,98 y todos decían, ¿será que ya va a parar? ¿Será que ya va a parar? Y duró un buen rato para poder hacer la reversión otra vez. Entonces, sabemos que en el mercado todo es posible. Yo creo que si supiéramos los movimientos, estaríamos, como dicen por ahí, supermillonarios, porque ya tendríamos la bolita de cristal que nos dice, es que aquí es donde hay la reversión, es que aquí es donde obviamente voy a poder entrar. Entonces, lo importante es tener la prudencia, ser conservadores y es preferible estar obviamente quieticos mientras termina porque es un momento crítico, ha pasado con varias divisas, no es lo usual, pero pues ha pasado y qué buen aprendizaje el que tenemos, entonces hay que ser muy conservadores, pero ¿y que puede llegar a pasar? Claro que puede llegar a pasar. Era eso. Gracias, Marisol, Vale, gracias. Y gracias. efectivamente. Bueno, muchachos, nos vamos al Mixer. Son las 7:07 de la mañana. Me encantó verlos una vez más y en esta sesión hoy distinta de psicotrading y hablar un poco de ese manejo de las emociones. A mí me encantan todas estas sesiones, las disfruto un montón. Créanme que yo las disfruto increíblemente. Que pasen feliz día, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, nos vemos el día lunes en nuestra sesión básica. Chao. Nos vemos, gracias. Gracias, Osman. Sí, profe, gracias.